Buenas tardes, busque usted la palabra de Dios en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 27. Dice, y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y le dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os será para comer. Esta es la palabra para este día, que el Señor añada revelación a su palabra y vamos a orar para que el Señor nos dé sabiduría para entenderla. Padre bueno, Señor eterno, gracias le damos, Señor mi Dios, porque su palabra ha sido leída. Le pedimos, Señor mi Dios, que sea usted trayendo, Señor mío, este mensaje desde su presencia, del trono de su gloria, Señor mi Dios, para cada vida, para cada corazón, conforme a la necesidad que hay en cada uno de nosotros. Se lo pedimos por misericordia en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. La palabra en Génesis habla acerca de los comienzos del hombre y cómo Dios fue que hizo todo para que el hombre tuviera un buen pasar, por, como lo decimos, ¿cierto? En este tiempo pudiera el hombre tener todo a mano para poder vivir una vida tranquila y apacible. Dios hizo todo lo que nosotros podemos ver, el cielo, el mar, la fuente de las aguas, creó la luna, las estrellas, el sol, todo lo hizo con un propósito y cada cosa tiene un propósito, ¿cierto? Entonces hizo eh, cada cosa en favor de que el hombre tuviese una vida, como le dije, apacible, tranquila. Y lo puso después todo en manos del hombre para que el hombre pudiese administrar lo que Dios había creado. Y Dios dice que venía de tarde en tarde a conversar con Adán y Eva al huerto que él había hecho y donde él los había puesto, pero dice que el hombre, dice que Eva cayó ante el enemigo que era Satanás el diablo, y dice que le dijo, así que de todo árbol pueden comer, más de este no, dice, sabe Dios que el día que ustedes coman de este árbol van a saber entre la sabiduría y el bien y el mal y serán como Dios. Y a Eva no haciendo caso, ¿cierto?, de las palabras que Dios le había dicho, que cuando le dijo, si comen de este fruto de este árbol, ciertamente morirán. Entonces, nosotros vemos a través de la escritura, ¿cierto?, haciendo como una abreviatura, que Eva come de este fruto y después le ofrece a Adán, y Adán también come de esta fruta, y entra el pecado en el hombre, ¿cierto? Entra la desobediencia y a través de la desobediencia caemos todos, ¿cierto? En el pecado y la condenación. Dice que Dios es un Dios dentro de los atributos, ¿cierto? Cosas que a veces no vemos eh, muy seguido, pero Dios tiene atributos y dentro de su atributo está la justicia, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, Dios había dicho algo y eso se tenía que cumplir. Entonces, cuando nosotros pensamos, ¿cierto? En la escritura y en lo que decía que ciertamente si comían de ese árbol, del fruto de ese árbol iban a morir, entonces uno piensa que iban a morir inmediatamente, ¿cierto? Que se iban a comer la fruta y morirían. Entonces ellos seguramente al ver que pasaban los días y no morían, pensaron que esto no iba a ser así. Pero nosotros podemos entender que el hombre estaba hecho para vivir en forma eterna, ¿cierto? Y entonces después Dios dice que no, que el hombre iba a vivir 120 años, dice la primera parte, ¿cierto? Entonces ya se habían acortado los días de los hombres, ya no iban a vivir por siempre, sino que a través de esta palabra, entonces el hombre iba a vivir 120 años. Y después de esto pasan los años, ¿cierto? Y viene cuando Dios dice, me arrepiento de haber hecho al hombre, ¿cierto? Y voy a raer al hombre de la faz de la tierra, lo voy a arrancar, ¿cierto? Eso quiere decir que no voy a dejar nada, ningún vestigio del hombre, porque el hombre siempre su corazón está dado al mal, ¿cierto? O sea, siempre en el corazón del hombre hay maldad. Entonces Dios dice, voy a arrancarlo de la tierra, ya no voy a tratar más con él. Pero dice que Noé, ¿cierto? Dice que encuentra gracia delante de los ojos de Dios y le da una oportunidad nuevamente a la raza humana a través de Noé. Noé condena al mundo por la obediencia que él tuvo. Al contrario de Adán y Eva, ¿cierto? Que desobedecieron, Noé obedeció la voz de Dios y construyó el arca tal como Dios se lo dijo. Hizo caso, ¿cierto?, a la orden que Dios le había dado. Dice que se demoró más de 100 años en construir el arca y durante ese tiempo seguramente muchos le preguntaban, ¿para qué construyes un arca? ¿Para qué construyes un barco en este lugar, ¿cierto? Si aquí no hay agua. Entonces él predicaba, ¿cierto? Y a través de esto les decía
que iba a venir el fin de la especie humana, que si no se arrepentían y no subían a esa arca, entonces nadie se iba a poder salvar. Pero el hombre dice que no, que dice que cuando llegó el juicio final, ¿cierto? El juicio que se ejecute la sentencia, por decirlo de alguna manera, los hombres estaban casándose, dándose en casamiento, comprando, vendiendo, cada uno estaba en su labor y ni siquiera se dieron cuenta que ya se había cumplido el tiempo y se iba a ejecutar la sentencia. Entonces, si esto les suena parecido, quiere decir que estamos como en ese tiempo, ¿cierto? Donde todos estamos preocupados de comprar, de vender, de transar, de casarnos, de volver a casarnos, ¿cierto? Y nada escucha, ¿cierto? La voz de Dios, nada hace entender que el hombre pueda volverse a Dios. La palabra en esta tarde nos habla, ¿cierto?, acerca de la creación, acerca del comienzo, ¿cierto? Génesis es el primer libro que se escribe de la Biblia y es donde se describe, ¿cierto?, todos los inicios, cómo Dios creó el universo, la tierra, cómo Dios crea, ¿cierto?, los animales y después dice finalmente crea al hombre a imagen de él, ¿cierto?, como Dios era. Entonces, cuando nosotros vemos esto, podemos entender también que el hombre después que desobedece a Dios ya pierde, ¿cierto?, la cualidad de ser como a semejanza de Dios, sino que se vuelve esclavo del enemigo. Y mire, para poder, si usted lo ve como en nuestros tiempos, ¿cierto? No en nuestros tiempos, pero sí en los tiempos un poquito más atrás, cuando el hombre era tomado cautivo, ¿cierto? Había unas expediciones que se iban a los lugares donde vivían los indígenas, ¿cierto? Normalmente África, y partían esas expediciones en barcos para allá, tomaban a los nativos, los subían a sus barcos, los encadenaban y después en el continente americano, en el continente europeo, los vendían como esclavos, ¿cierto? Y después para que ese hombre pudiese ser libre tenía que comprarlo a alguien y darle su libertad, ¿cierto? Alguien venía, pagaba el precio por él, lo que costara, y después le daba una carta donde él lo dejaba libre. Y era dueño él de su propia vida. Si no había eso, entonces ese hombre iba a morir siendo esclavo. Y entonces Dios, para poder darnos a nosotros la libertad, dice que Cristo tuvo que morir en la cruz del Calvario. Pero no solo la libertad en el sentido de lo físico, ¿cierto? En el sentido de que yo pueda vivir, ¿cierto? Como yo quiera, sino que Dios vino para dar la libertad, pero la libertad del alma, ¿cierto? Porque es nuestra alma la que finalmente tiene que ir a dar cuenta. Porque como le he dicho en otras oportunidades, lo que de nosotros se ve, ¿cierto? Nuestro cuerpo, nuestra carne, eso va a perecer y después se va a una palabra que está tan de moda, a reciclar, ¿cierto? Porque se vuelve polvo y no queda vestigio, no queda nada de eso, pues. Así también nuestra juventud va pasando y nosotros nos vamos envejeciendo y tampoco va quedando lo que fue nuestra juventud, ¿cierto? Pasan los años y un día nos damos cuenta de que hemos envejecido, que nuestra fuerza ya no es la misma, que no podemos coordinar nuestros movimientos de la misma forma que lo hacíamos antes, nuestra capacidad física ya no es la misma y ahí vamos dándonos cuenta que el tiempo va pasando en nuestra vida. Entonces la palabra en esta tarde que nos habla acerca de la creación de Dios y cómo Dios pone todo para que el hombre sea feliz, más en su desobediencia, en la mente, en la mentalidad del hombre, Eva, ¿cierto? Se equivoca, ¿cierto? Y escucha la voz del enemigo. Cuando el enemigo le habla, ¿cierto? Ella no tenía que haber prestado atención, o por último tenía que haber dicho, no, eso no es lo que dijo Dios, y por lo tanto yo tengo que obedecer a lo que dice Dios. Dice la palabra de Dios que Dios venía de tarde en tarde a hablar con ellos, entonces dice que un día, cuando está en esto, viene a conversar con Adán y Eva, y dice que no los encuentra, ¿cierto? Los llama, mas ellos no aparecen. ¿Por qué? Porque ellos se escondieron. Ellos entendieron que habían pecado y entonces la vergüenza llegó a su vida y entonces él les pregunta, ¿por qué se esconden? ¿Acaso han comido del árbol que les dije que no comieran? Y entonces ellos se habían hecho unos trajes, ¿cierto? De las ramas de unos árboles, o sea, de las hojas de unos árboles, habían hecho trajes para vestirse. Más Dios les dice, ¿cierto? A cada uno le dice lo que iba a padecer, al hombre, a la mujer, ¿cierto? Y a la serpiente. Y desde ahí en adelante Él los saca del huerto del Edén, los pone en la tierra y les dice, le hace también unos trajes, ¿cierto? Mata a unos animales y con el cuero de esos animales le hace unos trajes para que ellos no anden desnudos por el mundo. Entonces, cuando nosotros vemos esto, vemos que Dios aún así, a pesar de que ellos habían desobedecido, les cubrió, ¿cierto? Les protegió para que no salieran de ese lugar sin ninguna protección. La palabra en esta tarde, yo quisiera que usted pudiera entender que quizás pocas veces hemos reparado en que
en que Dios es santo, ¿cierto? Así como primero le decía Dios es justo y por lo tanto, ¿cierto? Ellos habían cometido, transgredido, ¿cierto? La palabra de Dios, la habían pasado a llevar, habían pasado los límites, ¿cierto? Adán y Eva, entonces la palabra de Dios se ejecutó, ¿cierto? Lo que Dios le había dicho, que era la muerte de ellos, se iba a ejecutar. Entonces iban ya a tener un tiempo determinado sobre la tierra, ya no era que iban a vivir por siempre, sino que ya había un tiempo determinado por Dios para cada uno de nosotros. Y así después con el pasar de los años iban a ir acortándose este tiempo que el hombre iba a poder vivir sobre la tierra. Entonces cuando nosotros vemos esto podemos entender que Dios es justo y después podemos entender que Dios también es misericordioso. Entonces otro de los atributos de Dios es la misericordia. Entonces la misericordia se manifiesta, ¿cierto? Que a pesar de que ellos pecaron y hicieron lo malo, Dios aún así los protegió, ¿cierto? En su salida, los sacó, pero nunca los dejó solo tampoco. Y así Dios también proveyó para nosotros la salvación que se iba a ejecutar muchos años después, ¿cierto? A través de Jesucristo en la muerte del Calvario. Y cuando nosotros pensamos en esto, ¿cierto? Cuando muchas veces a lo mejor no tenemos la capacidad de analizar lo que sucedió en aquel lugar, lo vemos, ¿cierto? Lo hemos repasado quizás tantas veces en una predicación a la calle, en una predicación en la iglesia, ¿cierto? Que Jesús murió en la cruz por nosotros, pero no meditamos, ¿cierto? En que Dios era santo y que cuando Él se aparta, ¿cierto? En la oración de Getsemaní y cuando le dice, si es posible, pasa de mí que pase de mí esto que va a suceder, entonces no se refería a Jesús a que Dios apartara de él, ¿cierto? Lo que el castigo en la cruz, ¿cierto? Que apartara, no era lo que le compungía a Jesús lo que iba a suceder en ese momento, que le iban a arrancar la barba, ¿cierto? Como dicen los escritos, o que le iban a escupir, o que le iban a golpear, que iban a traspasar su costado con una lanza, sino que Jesús lo que tenía era que Él era santo, era Dios. ¿Cierto? Por lo tanto, cuando dice que es santo, para nosotros no es muy comprensible la palabra santidad, porque pensamos que santo es solamente ser bueno en nuestra capacidad. No sé si me doy a entender, pero nuestra capacidad está tan lejos de poder llegar a ser santo, ¿cierto? Que a nosotros nos cuesta poder percibir la santidad de Dios. Entonces, cuando Dios es santo, Dios no puede estar cerca del pecado. Y en ese momento, Cristo iba a recibir en sí todo el pecado del mundo, todo el pecado que iba a venir, ¿cierto? Y lo que ya habían pecado también iba a caer sobre él. Entonces, Dios que era santo iba a recibir todo el pecado sobre sus hombros, ¿cierto? Sobre sí mismo para poder llevarlo y así poder darnos una oportunidad a nosotros de poder ser redimidos, de poder tener oportunidad de salvación, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros, si por alguna posibilidad podemos visualizar, ¿cierto? Aunque sea un poquito lo que hizo Jesús en el Calvario, entonces podemos entender que si bien es cierto, tiene que haber sentido mucho dolor, ¿cierto? Cuando todos los castigos físicos que le hicieron, ¿cierto? Todos los castigos psicológicos que le hicieron, cuando le decían, si eres el Hijo de Dios, baja de esa cruz, ¿cierto? Como diciéndole, a ver si puedes. Y Dios podía, ciertamente Jesús podía haberlo hecho, podía haber llamado a los ángeles, ¿cierto? Y hubiese dado muerte a todos. Es más, si tan solo Él dijera una palabra con sus labios, todos esos hombres que estaban ahí haciéndole mal hubiesen muerto en un momento. Entonces, pero Él tenía que padecer en la cruz para que nosotros pudiésemos tener una oportunidad, ¿cierto? Entonces, el hombre lo único que ha sabido, ¿cierto? Es solo hacer las cosas mal, ¿cierto? Más Dios toma lo malo que hace el hombre y lo transforma para poder cumplir el propósito en el hombre. Entonces, cuando nosotros vemos esto, ¿cierto? Cuando el rey David, que era alguien que decía, Dios dice que él era conforme al corazón de él, nosotros podemos ver, ¿cierto? Lo que dice el Salmo 8, Salmo, en el Salmo 8 dice algo que nos llama, ¿cierto?, la atención. Dice, oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos, de la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza, a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Lo hiciste señorear sobre las obras,
sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de tus pies, ovejas, bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. ¿Cierto? Entonces nosotros podemos ver que David, cierto, que siendo un rey que podía haber tenido, cierto, como vanagloria en su corazón por decir nadie más que yo soy rey de este pueblo que es Israel, cierto, el pueblo escogido de Dios. Más dice Dios que era un corazón, ¿cierto?, que siempre le estaba buscando. Esa era la diferencia del rey David con los demás, ¿cierto?, que el corazón de David se sentía cuando la presencia de Dios no estaba con él. Entonces sabía que la presencia de Dios se apartaba cuando él pecaba y por eso que le dolía a él el pecar. Pero también reconocía la deidad de Dios y la grandeza de Dios y todo lo que Dios había hecho. Entonces cuando dice aquí que es el hombre para que le visites, que es el Hijo del Hombre para que le visite, ¿cierto? Y nosotros ahí vemos, ¿cierto?, cómo la misericordia de Dios ha sido con nosotros en nuestra vida, ¿cierto? Algunos dicen que se refiere, ¿cierto?, a Jesucristo cuando vino a nosotros, ¿cierto?, y nos visita, ¿cierto?, viene a ver su creación, pero no en el modo de Dios, sino que Él toma la forma de hombre y viene, ¿cierto?, a la tierra para que el hombre pueda entender sus palabras, ¿cierto? Cuando el hombre peca, ¿cierto?, ya no puede acercarse a Dios porque Dios es santo. Entonces el hombre dice que ya no puede estar en la presencia de Dios. Más cuando toma la forma de hombre, ¿cierto? El cuerpo 100% hombre, ¿cierto? Y 100% Dios. Entonces ahí sí, a través de Jesucristo, el hombre pudo escuchar por primera vez la palabra de Dios. Cuando usted ve el relato, ¿cierto?, acerca del nacimiento de Jesucristo, cuando los ángeles van a adorarle, entonces era primera vez también que los ángeles le podían ver cara a cara. Imagínese usted la escena y ellos decían, aquí está Dios. Y era un pequeño bebé, ¿cierto?, nacido en Jerusalén. Qué tremenda imagen, ¿cierto?, para nuestra vida, que nosotros también podamos, ¿cierto?, acercarnos a Jesucristo y decir, Él es nuestro Dios, ¿cierto? Y quizás no lo podamos comprender, pero Dios se hizo carne, ¿cierto?, para que nosotros pudiésemos palparle, para que pudiéramos oír su voz, para que pudiésemos arrepentirnos, ¿cierto?, y escuchar su palabra. Entonces, cuando nosotros vemos todas estas cosas, podemos entender que no solamente David pasó por este periodo, ¿cierto?, en donde él tenía que comprender que Dios era eterno, ¿cierto?, era Dios por sobre todas las cosas, por sobre los reyes, por todo lo que pudiera haber en la tierra, Dios estaba por sobre todo eso, porque Dios era el dueño finalmente de todo lo que había en la tierra. Él todo lo había creado, entonces por lo tanto todo lo que hay en la tierra tiene que rendirle pleitesías a Dios, tiene que inclinarse ante Dios, ¿cierto? Y yo creo que eso toda la naturaleza lo sabe. Y es el hombre el único que todavía no puede entender eso. La creación, ¿cierto? Que tuvo la capacidad de pensar, Dios le dio la capacidad al hombre de pensar, de meditar, para poder conversar con él. Y es por eso que Dios iba cada tarde, ¿cierto?, a conversar al huerto del Edén con ellos, porque para eso le había dado la capacidad, ¿cierto?, para que pudiera conversar con ellos, pudieran estar con Dios, con su creador, ¿cierto? Más el hombre cerró su mente, ¿cierto?, y cayó al pecado. No escuchó la voz correcta, sino que se fue a la voz que no le convenía escuchar. ¿Y cuánto hay que todavía hasta este tiempo siguen haciendo lo mismo, ¿cierto? Cuando el hombre, ¿cierto?, en su razonamiento dice, después de esta vida no hay otra, así que hay que pasarlo bien, pero sepa usted que no, la palabra de Dios dice que después de esta vida viene el juicio, ¿cierto? Y después viene a dónde nos va a enviar el Señor, ¿cierto? Si vamos a salvación y vida eterna por haber creído o si vamos a ir a condenación perpetua. Entonces dice, cuando nosotros vemos la historia de Job y todo lo que él pasó, ¿cierto?, que pasaron muchas cosas, ¿cierto? Job era un hombre que también Dios daba testimonio de que era un buen hombre, ¿cierto? Que era un hombre correcto, justo, dice Dios, dice eso. Entonces, ¿qué podemos decir nosotros? Si Dios decía eso, entonces no cabe ninguna duda que así era. Entonces Job pasa por una cierta cantidad de problemas, ¿cierto? Y dificultades, pierde todo lo que tenía, decía que era un hombre muy rico, que tenía muchas posesiones económicas, estaba bien de salud, tenía una familia bonita, tenía todo lo que un hombre a lo mejor podría desear, pero dice que el enemigo le dice, ¿cómo? El enemigo, ¿cierto? Satanás, ¿cierto? Le dice a Dios, ¿cómo no va a estar así si tú lo tienes rodeado por todos lados, ¿cierto? ¿Cómo no te va a agradecer? ¿Cómo no te va a honrar? Parafraseando, ¿cierto?, lo que dice el libro de Job. Entonces, Dios le da permiso para tocar todo lo que era económico, por decirlo de alguna forma,
y le dice, pero no puedes tocar su alma, no puedes tocarle a él tampoco. Entonces el enemigo le quita todo lo que tenía, destruye, le roban los animales, le roban, pierde sus siembras, se cae en sus casas, al final queda sin nada. Pero él no reniega contra Dios, Job no reniega contra Dios, sino que se permanece fiel a Dios. Y después de esto le dice el enemigo, sí, pero piel por piel, o sea, diciéndole, sí, pero todavía guarda su salud, pues, y eso es harto. Entonces Dios le da permiso también para que quebrante su salud, le autoriza o lo deja, ¿cierto?, que él le quebrante la salud a Job. Y entonces el enemigo dice que quebranta la salud de Job al punto de que él después tenía que rascarse con una teja y echar ceniza sobre su cuerpo porque era tanto lo que le picaba, ¿cierto? La esposa de él, ¿cierto?, al verlo así a Job le dice que por qué no renegaba contra Dios. Y Job le dice, ¿acaso hemos de esperar solo lo bueno de parte de Dios y no lo malo? Y entonces Job, claro, no podía entender que esto no era de parte de Dios, sino que era el enemigo el que estaba haciendo daño sobre él. Pero Job aún así se mantuvo firme, ¿cierto?, en lo que él creía y creyendo a Dios, ¿cierto? Y aunque mi cuerpo, ¿cierto?, sea deshecho, sé que con mis ojos, dijo él, yo veré a Dios. Imagínense la fe que tenía Job, ¿cierto? Porque él dice, a pesar de todo lo que suceda y todo lo que pase, y aunque yo muera en esto, decía, yo con mis ojos veré a Dios. Entonces, qué tremenda esta palabra, ¿cierto?, que usa Job para de fe en ese tiempo, todavía, ¿cierto? Cuando todavía no venía Jesucristo, cuando todavía no había una promesa para el hombre, pero Job tenía esta fe, ¿cierto?, de que él iba a ver con sus ojos a Dios. Entonces dice en el capítulo 42 ya, ¿cierto? Cuando finaliza el libro de Job, Job dice, después que ha pasado todo este proceso, Dios le devuelve, ¿cierto?, las cosas, pero antes de eso dice, capítulo 42 lo vamos a ver desde el 2 en adelante, versículo 2 en adelante, dice, yo conozco que todo lo puedes. Aquí es Job quien habla. Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Entonces aquí, ¿cierto? Job dice tantas cosas que dije sin poder entender lo que decía. Más ahora dice que se arrepentía, ¿cierto? Y prestaba su corazón para oír y para que Dios le enseñara, porque Dios le dice, ¿cierto? Que tú me podrás dar un consejo a mí de cómo hacer las cosas, ¿cierto? Y demostrándole que todo él lo había hecho. Entonces cuando dice lo último, ¿cierto? En el versículo 7, en el versículo 6, dice, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza, ¿cierto? Ya no soy nada, ya no soy nada, le dice Job, porque reconozco que no tengo ninguna sabiduría sobre Dios. Entonces, ahora lo conozco, dice, ahora mis ojos te ven, ahora te estoy recién conociendo, ¿cierto? Y esperemos, ¿cierto?, que nosotros podamos hacer eso un día, ir conociendo a Dios, ir conociendo, ¿cierto?, acerca de los atributos de Dios. Mire, el otro día escuchaba una predicación en donde decía, usted conoce los atributos de Dios y la verdad es que uno a lo mejor conoce algunos de los atributos de Dios, pero nunca me han enseñado acerca de los atributos de Dios y nunca yo tampoco he enseñado acerca de ellos. Entonces, con la ayuda del Señor, espero ir viendo, ¿cierto?, los atributos de Dios en cada predicación que vamos haciendo y que el Señor nos vaya dando conocimiento, sabiduría para poder entenderlo y vamos creciendo, ¿cierto?, en la presencia del Señor con la ayuda de Él, en el conocimiento de su palabra. Entonces, ¿qué quería decir con esta palabra yo, ¿cierto?, para ir concluyendo? Era que Dios hace todas las cosas, ¿cierto?, para que el hombre viva bien, más el hombre, ¿cierto?, se fue por el camino equivocado, oyendo la voz equivocada y hasta el tiempo de hoy sigue escuchando la voz que no debe. Y Dios nos llama, ¿cierto?, al arrepentimiento. Nos ofrece la salvación y la vida eterna a través de Cristo Jesús, Señor nuestro. La sangre que derramó en el Calvario era para nosotros, ¿cierto? Era por propiciación de nuestros pecados. La propiciación quiere decir que se pone en el lugar de nosotros y aquella justicia que debía ejecutarse en nuestra vida, ¿cierto? Dice el alma que pecare, esa alma morirá. Entonces cuando nosotros reconocemos que hemos pecado, ¿cierto? Si usted en algún momento le mintió a alguien, engañó a alguien, quiere decir que ya
esa ley se iba a ejecutar en su vida, ¿cierto? Ciertamente si el alma pecare, esa alma morirá. Entonces, para nosotros era esa ley, ¿cierto? Que se iba a ejecutar. Pero la dádiva de Dios era Cristo Jesús y Él iba a morir por nosotros, ¿cierto? En la cruz. Muere en la cruz del Calvario Jesucristo en propiciación de nuestros pecados, y la sangre de Él es la que nos redime, ¿cierto? Y nos da y nos permite, ¿cierto? Presentarnos nuevamente ante Dios Padre, ¿cierto? Nuevamente, así como Él se presentaba, ¿cierto? En el huerto del Edén y hablaba con Adán y Eva. Hoy nos podemos presentar nuevamente a su presencia, pero cubiertos por la sangre de Jesucristo. Sin esa cobertura nosotros no podemos presentarnos ante Dios, porque Dios es santo, santo, santo. Que Dios le bendiga en este día, el Señor le guarde y pueda crecer en el conocimiento de Dios. Haga un esfuerzo, busque la palabra, lea la palabra, y que el Señor nos acompañe, ¿cierto?, en este camino.